Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estamos este domingo? Amén, amén. Ok, ¿están listos para adorar al Señor en este tiempo de Navidad? Amén, ok, pues pongámonos de pie. Un aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos unen la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos da gozo ver a cada uno de ustedes y ver a nuestro hermano Ramón, su esposa y sus hijos que vinieron. Gracias a Dios que vinieron. Hermana, gracias a Dios que nuevamente regresó a la iglesia. Por Aldo, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Parece que todos somos de casa, hermanos, y pues nos hemos congregado en la casa del Señor, ¿no? Me gustaría hacer una oración antes de comenzar el estudio que vamos a tener con nuestro pastor Guillermo, la predicación. Me gustaría hacer una oración y después vamos a tener un tipo de lectura, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, le damos gracias por este precioso día que nos ha dado, Señor. Le agradecemos que es un día más que nos ha prestado de vida y le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor. Se aproxima la Navidad, Señor, y la tierra se llena de algarabía. Y le damos la gloria y la honra, Padre amado, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Le agradecemos por todo esto. Le pido por la Iglesia Hispanoa Vida, por los hermanos que se han dado cita el día de hoy, Padre amado, y por los que quizás vengan en camino, Señor, que los traiga con bien. Así pues, le damos la gloria y la honra solamente a usted, en el nombre de Cristo.
Amén. Es Lucas 1, hermanos, 26, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parentela Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mateo, capítulo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo paz él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder.
al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Una vez más. Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, 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 y paz su santa grey. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 1, del 39 al 56. Voy a dar lectura. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. En Lucas 2, capítulo 2, versículo 1 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, viene a anunciar que ha nacido Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, viene a anunciar que ha nacido Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro Redentor. Palabra del Señor en Mateo 2, 1 al 16. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos
diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y a todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nos dice en Mateo 2, del 13 al 23, dice lo siguiente: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró y gemido Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz del nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverentes. Oh, noche divina nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley, de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas vive, y en su nombre la opresión cesará. Gozoso
plenitud cantamos al Rey de Reyes, todos adoran. Cristo el Señor, su gloria proclamemos, cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador, al Rey, cantemos a Jesús, el Salvador, al Rey, cantemos a Jesús, el Salvador. Una vez más. Al Rey, cantemos a Jesús, el Salvador. Amén. Buenas tardes, hermanos. Oremos por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Señor, por permitirnos estar en tu casa, Señor, y por permitirnos también poder alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que vayan a diezmar y ofrendar, Señor, que tú los bendigas, Señor, en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Ahora sí me escuchan? Qué gusto oírlos, qué gusto oírles cantar, qué gusto escuchar a los varones leer la palabra de Dios y recordar lo que nuestro Señor hizo por nosotros en este tiempo. Quisiera, antes de continuar, primero agradecer a los hermanos que pasaron a leer la palabra de Dios. Muchas gracias por su disposición, buena disposición a hacerlo. Déjeme hacer una oración. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Señor, venimos delante de ti en esta tarde para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte. Al abrir la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde, queremos pedir, Señor, tu dirección. Queremos pedirte que abras nuestros corazones, queremos pedirte que hables a nuestra vida. Queremos pedirte que nos enseñes cómo en la fragilidad de Dios tú bendeciste al género humano. Y tú nos escoges y nos atraes a ti, pero es cuando reconocemos nuestra propia fragilidad que podemos ser bendecidos por ti. Así que en esta hora, Señor, al abrir la palabra, te pedimos sabiduría y dirección. Te pedimos que tu pueblo sea edificado y que tu Espíritu prepare los corazones de aquellos que han de recibir el mensaje. Antes también de continuar, quisiera pedirte por la salud y los retos de salud de algunos de nuestros hermanos que no están hoy aquí presentes. Quiero poner delante de ti a nuestro hermano Luis Palmer, a nuestro hermano Braulio, a nuestra hermana Alicia. Señor, quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos porque están enfrentando ciertos retos. Guárdales, guíales, dirígeles, permíteles restablecerse, Señor.
Permite que su cuerpo recupere la energía, la fortaleza y sobre todo, pero por encima de todas las cosas, que ellos puedan conocer tu gracia, Señor, a través de estas circunstancias y conocerte mejor. Bendice a nuestra hermana Grisel, que también tiene algunas molestias. La ponemos en tus manos, Señor. Te agradecemos porque ella está aquí. Te pedimos que tú la bendigas y la guardes, Señor, y le des gracia, Señor, a medida que ella está lidiando también con circunstancias de este tipo en su vida. Te pedimos, Señor, en todas las cosas tu bendición y fortaleza, y que traigas en esta iglesia tu bendición, que de alguna manera muevas los corazones de cada uno, Señor, para que estemos unidos en un mismo sentir, que cada uno de nosotros rinda, Señor, su sentir y su deseo para servir al cuerpo de Cristo, y que unidos en un mismo sentir esta iglesia pueda ser bendecida y pueda ser de bendición para la comunidad, Señor. Y que tú uses a cada uno, a cada instrumento, a cada miembro del cuerpo, de acuerdo a tu propósito divino y soberano, Señor. Así que pedimos en esta hora tu bendición. Te agradecemos por tu misericordia y por tu gracia en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, un anuncio más. Tengo un sistema de comunicación por medio de envíos de texto masivos, y me gustaría añadir los números de ustedes para estarles mandando comunicaciones. Cada día yo hago una lectura de la Escritura y se las mando, y si ustedes desean participar en eso, la pueden escuchar. Si la quieren escuchar, si ustedes quieren leer por sí mismos, también está bien. Pero me gustaría, lo que hago es leer 2 capítulos diarios de la Biblia y un salmo, y se los envío. Y entonces me gustaría empezar a tener esa comunicación con ustedes. Quizá en el futuro empiece a hacer algunos devocionales también, para que ustedes los puedan escuchar en el transcurso de la semana. Así que, si usted me permite, si usted en esta semana recibe una invitación para una app que se llama Remind, no traje la foto, lo siento, pero es una app que se llama Remind, y les va a llegar esa invitación. Si usted la recibe, pues no vea como que, ¿de dónde viene esto? No es telemarketing ni es nada de esto. Es un grupo que se va a llamar Nueva Vida, y ahí voy a estar yo enviando información. Entonces, si me hacen favor y si desean participar también, ¿verdad? Si no lo recibe, si no tengo su teléfono y usted no lo recibe, mándeme su teléfono. Al final me puede dar su número telefónico para incluirlo en la lista. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios, y abran la Escritura, por favor, en el capítulo 1 de Juan, y vamos a leer los versículos del 9 al 14, aunque el enfoque de esta tarde es el versículo 14, pero quiero comenzar a leer a partir del versículo 9. Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 14. La palabra de Dios dice de esta manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está nuestro pasaje. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué frase más gloriosa y grandiosa tiene el apóstol Juan en este pasaje, en el versículo 14, cuando nos dice, y el Verbo se hizo carne? Es muy interesante, mis hermanos, el contenido de lo que Juan está tratando de comunicarnos en este pasaje. En este año, en que hemos enfrentado tantos retos en este país, en un año en que hemos enfrentado una epidemia que no tiene precedentes. Nunca antes habíamos pasado por una epidemia tan difícil, por momentos tan complicados, donde tan gran cantidad de personas habrían de enfermarse, algo que fuera tan contagioso y del cual generara en nosotros ansiedad, angustia, temor, preocupación. Pero estas cosas que ocurren y que han ocurrido en el transcurso del último año nos revelan algo
muy importante respecto a la naturaleza humana. Esto que nos revela respecto a la naturaleza humana es que la naturaleza humana es frágil. Nosotros tenemos la tendencia de considerarnos a nosotros mismos fuertes, capaces, ¿sí? Sentimos que es nuestra energía, nuestra capacidad, nuestra sabiduría, la fuente de nuestro éxito, la fuente de nuestro progreso, de nuestra esperanza. Y nos miramos a nosotros mismos como la fuente de estas cosas. Pero cuando Dios permite que ocurran cosas de este tipo en nuestra vida, y Dios envía un pequeño virus, ¿sí? Pone en realidad en fuera de balance tantos aspectos de la vida humana. Un pequeño virus destruye la fortaleza, la energía, la capacidad, la salud de una persona. Un pequeño virus destruye la comunión entre las personas porque las personas no pueden estar más cerca el uno del otro. Ahora que entramos a la iglesia, no nos saludamos ni siquiera de mano por el temor de lo que puede ocurrir. No nos congregamos en lugares, no vamos a lugares, no llegamos a ningún lugar. Un pequeño virus destruye las relaciones entre las personas. Un pequeño virus destruye las relaciones laborales porque la gente no puede trabajar. Un pequeño virus destruye la economía porque la gente no puede ir a las tiendas a comprar como está acostumbrada. Y Dios permite que una cosa tan insignificante destruya todos aquellos castillos en los cuales se fundamenta la arrogancia del ser humano, el sentimiento de yo soy capaz, yo puedo. Queridos hermanos, la vida humana es fragilidad, el ser humano es frágil. Usted y yo somos frágiles. Queremos pensar en nosotros mismos que somos fuertes, pero realmente somos frágiles. Pero lo precioso de la Navidad, hermanos y hermanas que me escuchan, es que la Navidad nos recuerda que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo frágil. Dios mismo tomando sobre sí mismo la fragilidad del ser humano, haciéndose débil, haciéndose pobre. Un pasaje de la Escritura dice que nuestro Señor se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. La belleza de la gloria de la Navidad es que el Verbo de Dios aparece en la historia para participar de aquellas cosas que son naturales en nosotros, para ser tan débil como nosotros lo somos, para iluminar nuestra vida y mostrarnos y enseñarte que todas aquellas cosas en las cuales tú estás buscando tu gozo, tu felicidad, tu satisfacción, tu porvenir, tu prosperidad, son fantasía. Que aquel donde se encuentra verdaderamente tu esperanza, tu gozo y tu felicidad es el Verbo de Dios. ¿Sí? Y si no has conocido al Verbo de Dios, no tienes esperanza. Pero si has conocido al Verbo de Dios, tienes el gozo y la esperanza de Dios en ti. Ahora déjenme entrar al pasaje. Vamos a hablar del Verbo de Dios. El Verbo se hizo carne. Cuando usted mira las narraciones, y los hermanos nos hicieron favor hoy de leer los diferentes aspectos de la narración del nacimiento de Jesús, usted se da cuenta que cada uno de los evangelistas tiene cierta manera de presentar el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene como propósito demostrar que Jesús es el Rey prometido del Antiguo Testamento. Así que todas las cosas que Mateo nos describe en su Evangelio tienen que ver con comprobar que Jesús es el Rey. ¿Sí? Jesús es descendiente de David, esa es una de las profecías. ¿Sí? Aparecen los magos del Oriente y cuando ellos aparecen, ¿cuál es la pregunta que los magos hacen? Los magos quieren saber dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, que es el otro evangelio que habla de los eventos del nacimiento del Señor, usted ve en el Evangelio de Lucas que el evangelista está preocupado con reportar con detalle los eventos del nacimiento de Jesús y está preocupado por testificar, dar testimonio, recabar los hechos y darnos claridad de que estos eventos verdaderamente ocurrieron. Es decir, Lucas es como una especie de reportero y está investigando y está construyendo su argumento para decir, hay testigos
suficientes que demuestran que Jesús nació de una manera diferente. Y en cierta manera Lucas está presentando a Jesús como lo que el hombre perfecto es. Pero el evangelista Marcos no hace ninguna mención del nacimiento de Jesús, pero Juan tampoco menciona el nacimiento de Jesús, pero Juan se pone los lentes de la eternidad y mira más allá del principio aún de la creación. Y entonces usa una expresión cargada de un gran contenido para referirse a Jesús y lo llama el Verbo. Ahora, cuando usted y yo leemos esta palabra, que en nuestras Biblias se tradujo el Verbo, si usted tiene una Biblia más moderna, quizá la Biblia de usted traduce la palabra en lugar de traducir el Verbo. Esta expresión, mis hermanos, es una expresión que tiene un gran contenido teológico, doctrinal e incluso filosófico. El propósito del mensaje hoy es mostrarles a todos ustedes cómo es que tu gozo, esperanza y felicidad se encuentra en el Verbo de Dios. Y la razón por qué estas cosas se encuentran en el Verbo de Dios y no donde las estás buscando, es porque el Verbo de Dios es quien es. Entonces voy a entrar en materia. El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Si usted vuelve conmigo al pasaje, Juan en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne, pero si usted ve el versículo 1, con el cual Juan comienza su evangelio, el apóstol Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este pasaje, mis hermanos, en esta descripción de Jesús como el Verbo, Juan está usando una expresión que era bien conocida en el mundo de su época. Recuerde que en el tiempo de los apóstoles, la cultura dominante de ese tiempo era la cultura griega. Y los griegos tenían una idea muy clara de lo que el verbo era. La palabra que se tradujo verbo al español es la palabra griega logos. Para los griegos, referirse a este concepto de logos o del verbo, si usted lo quiere, era referirse al principio soberano, al principio que gobierna todos los aspectos del mundo. Los griegos, usted sabe, eran filósofos pensadores y ellos muchas veces se ponían a elaborar sobre la manera como el mundo operaba. Cuando ellos pensaban en cuál es aquel principio supremo superior que gobierna todas las cosas en el mundo, ellos lo denominaban el logos. En la cultura griega había a veces una forma diferente de mirar al mundo. Ellos decían, el logos existe en un mundo perfecto, ideal, que está muy separado de este mundo material. Este mundo material es una corrupción de ese mundo ideal, decían los filósofos griegos, y el logos nunca podría venir a ser parte de este mundo. Y Juan de repente toma esta expresión cargada de una serie de significados en el mundo griego y dice, el logos se hizo carne. Usted y yo no lo alcanzamos a medir ni a entender, pero esa declaración en la cultura griega implica que aquello que es divino, superior, glorioso e innombrable, y para la mente de los griegos imposible de cruzar entre el mundo imperfecto material y el mundo ideal donde el logos existe, Juan está diciendo, no señores, el logos apareció aquí en el mundo. Es una expresión cargada de significado. Pero Juan, por supuesto que Juan no está escribiendo como un filósofo griego. Juan está escribiendo como un profeta. Juan está escribiendo, de hecho, como un profeta judío. Y la palabra logos tiene un gran significado también en el Antiguo Testamento. Porque la palabra logos, usted escucha siempre a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la expresión del profeta del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la expresión favorita de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es? ¿No los escuché? ¿Cuál es? ¿Cómo, hermano? Así que, así dice el Señor. ¿Ves esa expresión dice? Esa expresión dice
Cuando se tradujo la Biblia del Antiguo Testamento al griego, esa expresión decir se traduce logos. Y entonces Juan está mirando a logos como la comunicación de Dios. El escritor de Hebreos entiende esto porque el escritor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas formas, ¿sí?, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, querido hermano y amigo, ¿para qué vino el Verbo de Dios? El Verbo de Dios vino para comunicarte un mensaje de Dios. Es la comunicación de Dios hacia nosotros. Pero en el versículo 1 de Juan, mis hermanos, en el versículo 1 de Juan, Juan expande todavía y nos describe de una manera más específica la obra del Verbo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan nos está hablando del Verbo en 3 dimensiones. El Verbo era preexistente, ya existía antes de todas las cosas. El Verbo era coexistente con Dios, es decir, existió con Dios, y el Verbo era equivalente a Dios. Son 3 cosas que Juan nos está diciendo. Ahora, esta expresión, en el principio, se refiere, y si usted la mira, es paralela a la expresión en Génesis. Si usted viene conmigo a Génesis 1, abran su Biblia, no pierdan Juan, por favor. Abran su Biblia en Génesis 1. Y en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está diciendo, fíjate bien lo que Juan te está comunicando. Juan está diciendo, querido amigo, amiga que me escuchas, tu gozo y bendición y felicidad se encuentran en el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios es preexistente, existía desde el principio. En el principio era el Verbo, la expresión era, mis hermanos, implica no que el Verbo comenzó en algún momento y después comenzó a existir y existió antes de que el mundo fuera creado. No, el Verbo era significa, el Verbo siempre ha existido. Y mientras el Verbo existía de una manera dinámica, todo comenzó a existir a partir del Verbo. ¿Sí? Y en Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba en el principio? La pregunta aquí es, ¿quién estaba en el principio entonces? ¿Estaba Dios o estaba el Verbo? ¿Sí? ¿Entiende lo que estoy tratando de plantear? Porque Génesis 1 está diciendo en el principio, no puede haber 2 principios, no puede haber 2 comienzos, solo hay un comienzo. Y mientras Génesis nos dice en el principio Dios, Juan nos dice en el principio el Verbo. Y una doctrina clara del Antiguo Testamento, inviolable, inevitable, ¿cuál es? Solo hay un Dios verdadero. ¿Sí? Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos es Él? 1. Pero Juan aquí está diciendo, en el principio el Verbo. Tremenda expresión. Si usted lo piensa en el contexto judío, si usted es un judío celoso de su religión, y Juan está diciendo, en el principio era el Verbo, pues es un shock. ¿Sí? Pero luego la segunda expresión de Juan, no pierda Génesis, la segunda expresión de Juan, y el Verbo era con Dios. ¿Ve esa expresión con? ¿Ve esa preposición con? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos son ahí? ¿Sí? Tienen que ser 2, ¿por qué? Porque dice, estaba con Dios. No sé si me explico. Usted no usa esa expresión para referirse a sí mismo, ¿verdad? Yo le digo, hermanos, estaba esta mañana en mi casa conmigo mismo. No usamos eso, suena loco, ¿verdad? ¿Sí? Sino estaba con mi esposa, es decir, somos 2 personas. Y aquí dice, y el Verbo estaba con Dios. En cierta medida Juan nos está diciendo, el Verbo no es exactamente Dios. No sé si me explico. No está diciendo que no es Dios, estoy diciendo, aquí hay 2. Ok, vengan a Génesis. ¿Dónde está el Verbo en Génesis? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Verbo en Génesis? Porque en Génesis dice, en el principio creó Dios, y la palabra que se tradujo Dios es la palabra Elohim, la palabra genérica que se usa para Dios en el Antiguo Testamento.
En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Oh, aquí aparece alguien más. En el versículo 1 tenemos a Dios, pero en el versículo 2 tenemos ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y si usted sigue a través de toda la Escritura, se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios tiene ciertas características que parece que le hacen independiente y coexistente con el Padre. Pero luego en el versículo 3, ¿dónde está el verbo en Génesis? Está en el versículo 3. ¿Dónde? Y dice, y dijo Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios habló. Ahí está el verbo de Dios. Ahí está la comunicación de Dios. Ahí está la palabra de Dios. En cierta manera, Juan está diciendo, el verbo apareciendo en carne es la representación de la comunicación de la palabra directa misma de Dios, y concuerda con lo que el escritor de Hebreos cuando dice, Dios te está hablando por medio del verbo. El mensaje glorioso de la Navidad es que el Dios infinito creador te está hablando a ti y a mí. El verbo fue preexistente, existió antes de todas las cosas. El verbo es coexistente, está junto a Dios. Pero mira la tercera expresión de Juan, regresemos a Juan. Dice, y el verbo ¿era quién? Era Dios. Hermanos, no tengo tiempo para explicarles todas las tecnicalidades del griego en este pasaje. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero lo que Juan está diciendo en este pasaje es esto. Juan no está diciendo, fíjese bien, Juan no está diciendo en esta última expresión que el Padre y el Verbo son la misma persona. Él no está diciendo eso. Por eso dijo, el Padre y el Verbo estaba con Dios. Son dos seres distintos. Pero en la tercera expresión, Juan está diciendo, y el Verbo era Dios. Significa, las cualidades de la naturaleza divina del Verbo, ¿sí? De Dios pertenecían también al Verbo. ¿Sí me explico? Las cualidades de la naturaleza divina de Dios pertenecían al Verbo. En cierta manera, ese pasaje o esa expresión podría traducirse, el Verbo era divino, participante de la gloria de los atributos de Dios. Entonces, en resumen, la doctrina de la Trinidad, que es una de las doctrinas columna, de las doctrinas base, la doctrina fundamental del cristianismo es esta, que tenemos un Dios que existe en una sola esencia. En esencia Dios es uno, pero en cuanto a la unidad de Dios, dentro de esta unidad de Dios existen tres personas distintas entre sí. Entonces, en términos de personas, tenemos tres personas en la unidad de Dios. Cuando hablamos de persona, podemos decir que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu. Son distintos entre sí porque son tres distintas personas. Pero cuando hablamos de la esencia de Dios, estamos hablando de un solo Dios. ¿Se entiende? Esta es la manera como debemos entenderlo. El Verbo existió con Dios. ¿Qué significa eso? Que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, preexistente, ha existido a través de toda la eternidad en una relación de amor perfecta con el Padre, en una comunión. Un gran escritor inglés dijo que nuestro Dios es una comunidad y que el hecho de que Dios es una comunidad donde hay una relación de amor, hermanos, implica, ¿sí?, que Dios es amor. Porque solamente el amor puede existir en la relación entre dos o tres personas. Si Dios fuera una sola persona, el amor no sería posible, porque no podría existir. Pero cuando hay dos personas o tres personas existiendo en una relación de amor, el amor es parte de una comunidad. Y el amor es el que Dios refleja hacia el ser humano. Usted ve que en la vida de nuestro Señor Jesucristo hay momentos en que el Padre habla. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué ocurrió? ¿Recuerda la escena? Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué ocurrió? El Espíritu de Dios desciende sobre él y en el cielo se oye una voz. ¿Y qué dice esa voz?
Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Si usted mira la oración del Señor Jesucristo en Juan 17, cuando Él está orando al Padre y le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque me has amado desde antes de que el mundo fuese. Hay una perfecta relación de amor entre el Padre y el Hijo que existe a través de la eternidad. Y cuando Juan está diciendo, el Verbo se hizo carne, Juan está diciendo, la presencia misma de la gloria del Dios infinito tomó forma humana y vino a este mundo. La presencia misma de la gloria de los atributos de Dios apareció en este mundo en forma física. Este es mi segundo punto. Mi segundo punto es que porque la gloria de Dios se ha revelado en el Verbo, Él es la fuente suprema de toda tu gozo, esperanza, satisfacción. Los apóstoles dieron testimonio de esto. Nosotros creemos en el Verbo por el testimonio de los apóstoles. El apóstol Juan dice, en primera de Juan 1, del 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Dice Juan, porque la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y les testificamos y les anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Los apóstoles dicen, nosotros vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos. Ellos tuvieron la bendición de escucharle hablar, de mirarle hacer obras maravillosas, de mirarle hacer milagros tremendos, de mirar su humildad, su sencillez, su amor, su compasión, su misericordia, también su enojo. Y lo vieron en toda la expresión de su gloria. Y participando de esa gloria, ellos nos testifican a nosotros. En la transfiguración en el monte, hay un momento en que el Señor Jesucristo está con sus discípulos y toma 3 de ellos. Va al monte y dice la Escritura en Mateo 17 que delante de ellos Él se transfigura y les empieza a mostrar su gloria y sus vestidos se hacen blancos. Y se oye otra vez la voz en el cielo. Y los discípulos no saben qué hacer. Están como dormidos, no saben cómo reaccionar frente a esta manifestación de la gloria del Verbo. Pero Pedro, en la segunda de Pedro, da testimonio de este evento. Déjenme leerle lo que Pedro dice. En el capítulo 1, versículo 16 dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El testimonio de los apóstoles es, nosotros vimos su gloria. Esto no es una fantasía, esto no es una visión, esto no es algo creado de nuestra imaginación, lo vimos con nuestros ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro dice, nosotros oímos esta voz. Queridos hermanos, cuando los creyentes de Colosas fueron retados y alguien les dijo a los creyentes, ustedes no están completos, ustedes necesitan la moralidad del mundo, ustedes necesitan las prácticas de los judíos, ustedes necesitan tener experiencias religiosas para estar completos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pablo? El apóstol Pablo les dijo, Cristo, el Señor Jesucristo, es sobreeminente sobre todas las cosas. Y les dijo, y ustedes tienen a Cristo. Y dijo, en Cristo, en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Queridos hermanos, esto es lo que quiere decir. En el cuerpo humano del Señor Jesucristo estaba habitando toda la gloria de los atributos de Dios. Y Pablo dice, si tú tienes a Cristo, estás completo en Él.
Pero si no lo tienes, si no tienes a Cristo, no importa cuánto tengas, siempre estarás falto, siempre estarás insatisfecho. ¿Todavía están conmigo o ya los perdí? ¿Sí? Amén. Algunas cabezas como que todavía están vivos. El verbo glorioso. Piense conmigo por un momento. Deténgase. Haga un alto por un momento y deténgase en esta reflexión. El verbo glorioso, el Dios eterno, el creador infinito, el dador de la vida. El que dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, el universo no lo puede contener. Los científicos dicen que el universo se sigue expandiendo y Salomón dijo, Dios es más grandioso que el universo. Este Dios apareció en este mundo, frágil, humilde, sencillo. ¿Cómo es posible que el verbo poderoso aparezca en un pequeño bebé? Mira esa representación ahí. En un bebé indefenso. ¿Qué poder, qué capacidad tiene un bebé? Un bebé es dependiente. Un bebé tiene el gran dilema de que tiene que depender de alguien para vivir, porque no puede vivir por sí mismo. Y el Hijo de Dios, poderoso y glorioso, aparece en este mundo frágil y débil, dependiendo de su madre para poder existir, dependiendo de sus padres. El ser que conoce todas las cosas tiene que depender de sus padres para aprender a hablar, para aprender a caminar. El Verbo, queridos hermanos, en su encarnación, vino a ser completa y totalmente un ser humano. El Verbo nunca dejó de ser Dios, nunca perdió su naturaleza divina, pero no usó su naturaleza divina cuando vino a este mundo. Vivió como un hombre, completa y totalmente como usted y como yo. La Escritura nos dice en varios pasajes que el Señor Jesucristo, su experiencia humana, fue tan real como es la nuestra. Piense por un momento. El Señor Jesucristo experimentó pobreza. ¿Ha experimentado pobreza usted? El Señor Jesucristo fue pobre. Nació pobremente, vivió pobremente. Muy probablemente no tenía más de 2 mudas de vestido. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 2 mudas de vestido en su casa? El Señor Jesucristo tenía una sola túnica. ¿Sí? Nació humildemente y vivió humildemente. ¿Eres pobre? ¿Te quejas de tu pobreza? El Verbo de Dios fue pobre. ¿Eres un inmigrante? ¿Tienes temor por ser un inmigrante? El Verbo de Dios fue un inmigrante. ¿Sabías esto? El Verbo de Dios vino del cielo a la tierra, ¿no es cierto? ¿No es eso inmigrar? ¿No dejó su trono en el cielo para venir a la tierra? Ahora, nosotros como inmigrantes salimos de un lugar malo para tratar de venir a un lugar mejor. Estamos buscando mejorar nuestra situación. Pero el Verbo de Dios hizo el movimiento contrario. ¿Sí me explico? Él salió de un buen lugar para ir a un peor lugar. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Y aún siendo un pequeño bebé, los hermanos nos leyeron, no recuerdo cuál de los hermanos, que cuando fue un bebé tuvo que salir siendo un inmigrante para irse a Egipto porque estaba huyendo por la persecución. El Hijo de Dios padeció hambre. ¿Sí? ¿O cómo le puedes llamar a estar 40 días y 40 noches sin comer? ¿Alguna vez has estado 40 días y 40 noches sin comer? ¿Has padecido hambre? El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, vivió en debilidad y padeció hambre. Y mira que no hizo uso de su poder divino. Apareció el tentador y le dijo, pues tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes poder, ¿cierto? Eres el Verbo de Dios, eres el Creador. Tú podrías decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Hijo de Dios, el Verbo de Dios dijo, no voy a hacer uso de mi poder divino.
para minimizar mi experiencia humana. Porque la voluntad de Dios es que yo esté en este lugar sin comer. Y si Dios quiere que yo padezca hambre, la voy a padecer porque es más importante la palabra de Dios. Claro que estoy parafraseando lo que el Señor Jesucristo dijo, pero eso es lo que Él quiso decir. El Verbo de Dios sufrió fatiga, se cansó. En Juan 4 nos dice que después de una larga jornada fue y le pidió a una mujer samaritana que le diera de beber porque estaba cansado. Le habló a una mujer samaritana. ¿Quién le habla a una mujer samaritana? Nosotros no perdemos la dimensión de lo que ocurre, pero las mujeres samaritanas eran los seres más insignificantes de su tiempo. ¿Sí? La persona con la que nadie quiere hablar, nadie quiere ir a comer, porque es caer de estatus, tener una amistad con ese tipo de personas. ¿Sí? Sí, ¿no? Y Jesús le habló a esta mujer y le dijo, dame de beber. Tuvo sed. En la cruz dijo, tengo sed. ¿Has sufrido rechazo? ¿Tus parientes, amigos, tu compadre, la comadre chismosa que ya no te habla? ¿O tus hermanos en Cristo? El Verbo de Dios fue rechazado. Vino a este mundo a los suyos y lo rechazaron. Su familia lo rechazó. ¿Sabías que sus hermanos no creían en él? Su madre y sus hermanos muchas veces querían ir a sacarlo y traerlo porque decían, está loco, está fuera de sí. Sufrió la agresión, sufrió el abuso físico, sufrió el abuso verbal. Lo pusieron en una cruz, la peor de las muertes, la muerte que se le da al más bajo de los criminales, al más terrible de los criminales, porque sus enemigos en esa cruz no solamente querían acabar con su vida, no se trataba solamente de asesinar su cuerpo, sino de acabar con su reputación, de destruir moralmente su carácter, su reputación, para dar a conocer a todo mundo que este hombre había sido juzgado como el peor de los criminales y era indigno de ser seguido. ¿Alguna vez has experimentado tal nivel de rechazo, violencia? Sufrió la injusticia, lo acusaron injustamente, lo traicionaron, le robaron su vida. ¿Sí? Cuando vino a su propia tierra, hizo milagros entre las personas que se había criado, lo rechazaron. Vivió con una sentencia de muerte. Yo pienso en las personas que están en el hospital y a lo mejor usted que me está escuchando ahorita está en el hospital y le han dicho, ¿sabe qué? Tiene 6 meses de vida. Este bebé que nació con el reloj contando hasta su muerte. Y cada minuto que vivía sabía que su hora estaba por venir. Y usted lo ve que cada vez él está diciendo, mi hora aún no ha llegado, pero él sabía que el reloj estaba contando y que el tiempo se estaba acabando. Y cuando lo expusieron con la vergüenza del peor de los criminales. Expusieron su cuerpo totalmente desnudo. Y mientras él estaba en la cruz, crucificado, sus enemigos al pie de la cruz le blasfemaban. Se reían de él. Le decían, bájate, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Ahora piense por un momento. Este verbo que está en la cruz es el que les está dando vida a aquellos que lo están maldiciendo. Mientras ellos maldicen y lo ofenden y lo denigran, Él les está comunicando la existencia. El Verbo de Dios. Tan fuerte, tan glorioso, infinito y poderoso, y tan frágil. Hay un predicador
americano de hace muchos años. Déjenme como compartirles algunas de estas paradojas, porque él se detiene a pensar en estas paradojas. Por ejemplo, a Jesús se le llama el león y el cordero. Y si tú piensas, el león y el cordero son dos animales totalmente distintos, ¿no? No es lo mismo encontrarte con un león que encontrarte con un cordero, ¿cierto? Y sin embargo, estas dos características están en Cristo, el león y el cordero. Él es infinitamente alto y sublime, y a la vez es infinitamente humilde para llamar a los pecadores a venir a Él. Yo pienso mucho, mis hermanos, que nosotros somos tan arrogantes que nosotros encontramos alguna razón por la cual sentirnos superiores a los demás, ¿no? Encontramos alguna manera de cómo sentirnos superiores a los demás, ¿no? ¿Qué te hace superior a los demás? Tengo más dinero, ¿sí? Tengo mejores cosas, soy más inteligente, ¿sí? Soy más simpático, soy güerito, ¿no? Pobres de los prietitos, ¿sí? Yo soy güerito. Vengo de mejor familia, hablo inglés, nací en los Estados Unidos. Algunas veces es el orgullo religioso. Algunas veces es, yo sé más que tú. A mí no me hables porque yo sí conozco. Yo sí sé. Tú no sabes nada. Tú nunca vas a saber lo que yo sé. El Verbo de Dios era más infinito, glorioso, sublime que ninguna cosa que exista en este mundo, y no hubo nadie que fuese tan humilde y sencillo para hablar al corazón de los pecadores y traerlos a Él. Él dijo, yo no vine a este mundo a buscar a los sanos, sino a los enfermos. He venido a este mundo a salvar a aquellos que están en necesidad de salvación. Y les habla con cariño y amor a los pecadores diciéndoles, vengan a mí, si tú estás trabajado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Y si entiendes el contenido de este mensaje hoy, te digo, si tú has experimentado rechazo en tu vida, si has experimentado dolor, si has experimentado sufrimiento, hambre, pobreza, desnudez, angustia, maltrato, abuso físico, abuso verbal, si has experimentado alguna de estas cosas, el Verbo de Dios entiende perfectamente tu situación. Porque dice la Escritura que Él es nuestro perfecto mediador. Porque Él fue tan frágil como nosotros, aunque Él nunca pecó. Pero entiende y se compadece de nuestras debilidades. Y te llama a venir a Él. ¿Por qué? Porque tu esperanza, gozo y felicidad solo se encuentran en el Verbo. Y si no encuentras al Verbo de Dios, nunca, escucha bien lo que te voy a decir. Si no encuentras al Verbo de Dios, nunca vas a ser feliz. Y mira, no te estoy diciendo si vienes a la iglesia. Puedes estar en la iglesia y no encontrar al Verbo de Dios. Puedes conocer la Biblia y no encontrar al Verbo de Dios. Puedes ser muy celoso de tu teología y no tener al Verbo de Dios. Puedes haber vivido toda la existencia en una familia que cree en Jesucristo y no tener al Verbo de Dios. Y qué cosa, qué pérdida tan grande, qué pérdida tan enorme, estar tan cerca de Él, mirarlo, oír de Él continuamente, estar continuamente siendo recordado de la gloria de nuestro Señor y no conocerle. No existe tragedia más grande. No hay tragedia más grande, mis hermanos. No la hay. A final de cuentas, en todas nuestras contiendas, si usted lo quiere llamar así, en todas las controversias que tenemos, en todas las situaciones con las cuales muchas veces nos herimos los unos a los otros, y en defensa de la fe y en honor del Evangelio, sacamos la espada y nos cortamos las cabezas los unos a los otros. A final de cuentas, la verdadera pregunta es, ¿realmente conoces al Verbo? ¿Realmente tienes al Verbo? Esa es la pregunta. Y si no tienes al Verbo, tu religiosidad, tu conocimiento, de nada sirve. Los hombres son fáciles de impresionar, ¿sí?
El apóstol Pablo habla de la apariencia de piedad. Apariencia de piedad es un show, es una actuación. En inglés, un performance, ¿sí? Es mostrarles a otros como que soy espiritual. Pero es una apariencia. Una apariencia no es real, es solamente una fachada, es solamente lo exterior. La realidad es el corazón. Dios no se impresiona con nuestras apariencias. Él no se impresiona con lo externo en nuestra vida. Dios mira el corazón. Y allí es en tu corazón donde el Verbo te dice, yo soy la respuesta a tus necesidades. Queridos hermanos, déjenme terminar con un par de cosas más. El Verbo de Dios se hizo carne. Dios se hizo frágil. Fíjate bien, Dios mismo se hizo frágil. Voluntariamente adoptó la fragilidad de la existencia humana. ¿Sabes quién puede ser salvo? ¿Sabes quién puede conocer al Verbo? Los que se hacen frágiles. Jesús dijo, bienaventurados, ¿sí?, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes quién es un pobre en espíritu? Alguien que está quebrado, está roto. Y está roto no porque, déjenme explicarlo, no porque ha sufrido mucho en la vida. Muchos de nosotros hemos sufrido mucho en la vida, pero no estamos rotos. Estamos de pie. Me acuerdo hace muchos años, en México ocurrió un terremoto terrible. Y mucha de la Ciudad de México quedó destruida. Eso ya, estoy hablando de un terremoto más viejo. Ustedes son más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero esto fue por el 85 más o menos, ¿sí? Pero me acuerdo que después del terremoto, todas las patrullas de policía y los vehículos del gobierno traían una calcomanía con una leyenda que decía, México sigue en pie. ¿Se acuerdan? México sigue en pie. Y así decían. La vida de nosotros muchas veces representa eso. Hemos sufrido y hemos pasado por cosas terribles en nuestra vida, pero seguimos en pie. ¿Qué significa esto? Seguimos armados de nuestro orgullo y nuestra confianza en nosotros mismos, buscando la solución en las cosas donde no la podemos encontrar y estamos de pie, llenos de arrogancia, llenos de nuestros resentimientos, abrazados a nuestros resentimientos, a nuestros odios, a nuestros orgullos, a nuestras actitudes pobres que destruyen con amargura nuestra vida. Seguimos atadas a ellas y amarradas a ellas y no las queremos soltar por ninguna razón del mundo. Y el sufrimiento no nos ha enseñado nada. Seguimos de pie. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Trabajados y cargados por qué? Los que han sufrido, todos hemos sufrido, unos más y otros menos. El sufrimiento es real, hay personas que han pasado cosas terribles. No estoy tratando de ser insensitivo con el dolor de nadie aquí. Pero cuando Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, son los que ya no están de pie, son los que ya están quebrados, son los que han entendido, ¿sí?, que la raíz de pecaminosidad en su vida es la fuente de destrucción. Son los que están listos para ser frágiles, para venir en humildad delante del Verbo de Dios y decirle, Señor, ten misericordia, ayúdame, te necesito. Sé tú quien supla mi necesidad. Sé tú quien me dé fortaleza y me levante y me dé salvación. ¿Has conocido al Verbo de Dios de esta manera? Si has conocido al Verbo de Dios de esta manera, la vida de Dios y del Verbo están en ti. Y la esperanza que el Verbo te ha dado, nada te puede arrebatar. Pero si no has conocido al Verbo de Dios, ¿por qué no rendirte hoy? ¿Por qué no finalmente hoy rendir tu corazón y venir en humildad? Y así como Él, siendo poderoso, se hizo frágil,
¿Por qué no venir hoy y hacerte frágil y decir, Señor, ya no puedo sin ti? Por favor, toma mi vida. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro. Señor, en esta hora yo te agradezco por cada persona y te pido, Señor, que la palabra hablada tenga cabida en los corazones. Tal vez haya alguien en la congregación o más allá aún, que al escuchar este mensaje tu espíritu hable a su corazón. Mi oración, Padre, es que tú hables y transformes y tu espíritu revele a cada corazón la necesidad que tenemos de conocer a este glorioso verbo de vida, el dador de la vida, el creador, el infinito y poderoso, santo creador. Es en quien se encuentra la respuesta a nuestra necesidad. Bendice a cada uno, Señor. Habla a los corazones. Haz que tu espíritu revele de manera interior, en lo profundo de nuestros corazones, aquello que ningún ser humano puede revelar, sino solamente tú. Revela a cada corazón la realidad de su condición delante de ti. Y no dejes a ninguno en paz si están lejos de ti. Pon en ellos, Señor, un profundo sentido de hambre y de búsqueda, para que busquen al Verbo y encuentren la vida y la salvación que solo hay en ti. Querido amigo, amiga, si usted no ha entregado su corazón y su vida al Verbo, hágalo hoy. Vuélvase en arrepentimiento sincero, porque arrepentirse necesita usted al no glorificar al Verbo como Él merece ser glorificado. Pero también si se vuelve en arrepentimiento, va a encontrar perdón. Y si se vuelve en fe a que lo que el Verbo hizo para venir a salvarnos, lo hizo por usted, entonces usted encontrará salvación. Ahí en su lugar clame delante de Dios y pídale a Él que le revele y le muestre, y ríndase con todo su corazón para entregarle su vida. Señor, quiero encomendar a la congregación en tus manos en esta tarde. Quiero pedirte, Padre, que bendigas a cada uno, bendice a cada familia aquí representada. Haz que la obra de tu gracia y el poder de tu Espíritu progrese y avance la obra que tú has iniciado en cada uno, para que vengamos a ser aquellos que tú quieres que seamos. Por supuesto, te pido por la protección, Señor, en el tiempo de enfermedad, pero también te pido por sabiduría y dirección, para que en cada cosa que hagamos en nuestra vida te glorifiquemos. Sea que vayamos al trabajo y ahí en nuestro trabajo te glorifiquemos con la obra de nuestras manos, o en casa con nuestras esposas, esposos, hijos, o en otros lugares, Señor, compartiendo con las personas, que en todo y por todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos glorifiquen tu nombre. Señor, encomiendo a la congregación en tus manos y te pido que el amor del Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu guarden a cada uno de nosotros en fidelidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, un canto y terminamos. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor,
a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición. Rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor. Nosotros te amamos también, Salvador. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas del cielo mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición. Rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor. Nosotros te amamos también, Salvador. Nosotros te amamos también, Salvador. Nosotros te amamos también, Salvador. Amén. Estamos despedidos.